matrimonio vienen pruebas fuertes, difíciles, pero ¿qué tanto realmente tengo mi fe puesta en mi Señor? Para mantenerme firme dentro de las características de lo que estoy viviendo. Y ahí vemos una de las personas que ha sufrido las pruebas más difíciles y que este hombre, yo creo que no ha existido otro hombre que haya sufrido tantas cosas como este hombre, Job. Ese hombre fue terriblemente lastimado a través de pruebas, perdió la salud, dicen que se tenía que rascar por la sarna maligna que tenía con una olla hasta sangrarse. Imagínense que venga la comezón, no sé si han tenido comezón alguna vez, cuando uno va a la playa y se quema y se empieza uno a despellejar y está uno pero rascándose sabroso porque se siente una comezón impresionante, ¿no? Bueno, imagínense al pobre hombre de Job con toda esa sarna por todo el cuerpo y que no soportaba la comezón. No había pomaditas en ese tiempo, ¿verdad? No había liquiditos para que se te calmara la comezón. Entonces imagínense con una olla estarse raspando hasta, dice que los perros lamían también las llagas de las personas que tenían esas aberturas para que se calmara un poquitito. Pero no nada más eso, sino que pierde todo su dinero después de haber sido rico este hombre, muy rico, el hombre más rico que había, y pierde todo, se queda sin nada. ¿Y qué pasa cuando nosotros hemos perdido algo económico y nos pega durísimo? Nos ponemos a llorar, porque decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Job no, y pierde aparte a sus hijos y a sus hijas. Eso es algo terrible lo que le pasó a este hombre. Y vean lo que él contesta en el versículo 20 y 22 del capítulo 1 de Job. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, era una de las costumbres del pueblo judío, se rasuró la cabeza. Yo por eso me rasuré la cabeza, porque y dice, y postrándose en tierra, postrándose quiere decir que se puso así de cara hacia la tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, no le quedó nada, ya no tenía nada, pero no estaba lastimando su fe, al contrario, dice, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Cuántas veces hay personas que me han tocado? Es que Dios no me dijo y Dios no me cumplió esto y Dios no me ha bendecido aunque yo le he pedido. Y renegamos a veces de Dios. Y aquí Job jamás lo hizo. Él se mantuvo íntegro, se mantuvo firme en su fe, pero fue probado en su fe. Cuando estamos nosotros metidos en un conflicto serio, difícil, ¿qué tanto renegamos de nuestra fe? ¿O nos mantenemos ahí? Y Dios está probando mi corazón, está diciendo, a ver si es cierto que me amas, a ver si es cierto que me entregaste tu vida, a ver si es cierto que estás comprometido como dices. Y cuando vemos personas que no aguantan, que no resisten, yo he conocido personas que dicen, no, pero oye, ¿cómo voy a estar sin tener relaciones? ¿O cómo puede ser que me digas que no bese a mi novia? Sí, oye, me faltan 4 años o 23 para casarme, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo me dices que no bese a mi novia? Dios te está probando a ver si tu fe es verdadera, a ver si tienes ese compromiso con Dios, a ver si es cierto que te mantienes íntegro. ¿Y qué pasa cuando no se cumple eso? Se pierde la relación, porque Dios está probando tu fe. Está probando la fe cuando le dice a una persona, no te unas en yugo desigual con ese incrédulo o con esa incrédula. Y dice, yo voy a convertirlo. Se creen que son el Espíritu Santo y a la larga les pega, pero en serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay convicción. Están probando su fe Dios. Dios está diciendo, necesito probar tu fe, necesito ver si eres auténtico, necesito ver si eres real. ¿Y qué pasa? Mucha gente se va, se sale. Los que no se han quedado en la iglesia, que no han resistido, se han ido a otras iglesias en donde les hablan más suavecito, ¿por qué creen que es? Porque no eran verdaderos. Porque no eran verdaderos creyentes en el Señor, no toleraron el poder de la palabra y entonces dicen, mejor me voy a donde no me diga nada, donde yo pueda seguir tomando, donde pueda seguir fumando, donde pueda seguir haciendo lo que yo tengo que hacer, lo que me gusta. Su fe es probada y no cambia, y es algo muy fuerte.
Y entonces vemos ahí por qué todos nosotros como cristianos somos responsables de responder con fe ante la prueba. Así sea lo más duro que nos tenga que pasar. Pero ¿qué tanto estamos nosotros capacitados para responder y de ser responsables ante la fe? La palabra dokimazo-menou, que para que nos entendamos más o menos, es que ¿eso saben cómo se traduce? Se traduce probar con un propósito de aprobar. O sea, Dios nos prueba con el propósito de que podamos aprobar, como lo hizo Job. Job al final dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchas veces es necesario que pasemos por esa prueba para ponernos de rodillas delante de Dios y decir, perdóname, Señor. No había entendido quién eras tú. No había comprendido el poder del Evangelio, no había podido comprender quién eres tú en mi vida. Y viene la prueba, y viene la tentación, que Dios nunca tienta a nadie, pero sí permite que venga el enemigo y nos pruebe. Y esa prueba la vamos a pasar a través de la prueba de fuego o no. Nos vamos a quedar atorados. Por eso dice, el propósito es para que aprobemos. Dios nos permite que el enemigo nos pruebe o permite que venga esa prueba en nuestra vida, pero con la finalidad que podamos aprobar. Él no quiere que seamos reprobados en él. Pero ¿cuántas personas reprueban en esa prueba de fe? Y eso es lo difícil. Entonces, ¿para qué es esto? Para traer alabanza, gloria, honra al Señor a través de la prueba de fe que nosotros podamos superar. Que seamos aprobados en ello. ¿Pero para qué es? Para que Dios reciba la gloria. No para nosotros mismos, sino para Él. Para que digan, este verdaderamente es mi Hijo, en quien tengo complacencia, como lo dijo con el Señor. Que Dios pueda decir de nosotros, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué bendición! Ven, hijo, entra a tu morada, entra al reposo conmigo. Qué bendición será cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor y nos pueda decir eso, porque fuimos aprobados. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta que Pedro les está escribiendo a estas personas que están dispersos? Es la dispersión del pueblo judío, y entonces les está diciendo que esta carta, el propósito es enseñarles a vivir victoriosamente en medio de la hostilidad. Muchos de nosotros hemos pasado por pruebas difíciles, ¿verdad? Yo creo que todos. Y antes de conocer al Señor fuimos también probados, porque tenía que bajar nuestra soberbia, tenía que bajar el orgullo. Y entonces la única manera de hacerlo, pues era pegándonos duro para que a través del sufrimiento nosotros pudiéramos doblegar nuestra soberbia. Y ya llegamos medio humilditos, ¿verdad? A que Dios pusiera en nosotros la fe y el arrepentimiento sincero. La segunda es que no podemos perder la esperanza. La esperanza siempre debemos de tenerla en el Señor, y sin amargarnos. Si nos amargamos, entonces ya no nos vale la pena. Si traemos cara de amargura y estamos sufriendo y estamos, pobrecito de mí, soy una víctima, o vengándonos, ¿ya? Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que estar firmes y confiados en Él mientras estamos esperando. Tenemos la fe, la certeza de que Él algún día va a venir por nosotros y de que algún día vamos a estar en su presencia, ¿verdad? Y eso nos da toda la certeza, la capacidad para poder vivir con esa fe. Entonces, Pedro está llevando a toda esta gente a que tenga la seguridad, que tenga la certeza de que lo que está viniendo en ese momento va a pasar. Vamos a ver la segunda parte, que es no sorprendernos cuando venga la prueba. Dice en el versículo 12 del capítulo 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esto es como si en otra versión, en la versión de las Américas, dice como si alguna cosa extraña os aconteciese, como si fuera algo extraño que vas a pasar por una prueba. Pues no se sorprendan, ¿verdad?, de la prueba de fuego que ha venido, porque todos tenemos que pasar por esa prueba. No hay nadie que no lo haga. O sea, todos los que somos cristianos verdaderos debemos de estar esperando la prueba y no debemos de sorprendernos porque nos venga. Es a lo que se está refiriendo él. Entonces, aquí también tenemos que ver algo muy importante. ¿Quién lo está escribiendo? ¿Quién es el autor de esta carta? ¿Alguien que no ha pasado por eso? ¿O es alguien que verdaderamente sufrió
persecución en serio. ¿Saben qué le tocó al pobre apóstol Pedro ver? Algo terrible. Vio a su propia esposa siendo crucificada. Estar ahí y ver a su propia esposa que la están matando, que era una de las muertes más crueles que podían existir. Y ver a su esposa ahí, que estuvo con él tanto tiempo, que lo acompañó, que fue su ayuda idónea, y de repente verla crucificada y ver cómo está agonizando. Dicen las tradiciones que él pasó en ese momento y que le dijo: recuerda al Señor. Que fueron sus únicas palabras: recuerda al Señor. Para que tomara fuerza, para que se mantuviera en ese poder de saber: recuerda al Señor. Pero yo me pongo a pensar y yo digo, si estuviera yo viendo a mi esposa crucificada, yo me estaría muriendo con ella. Sería un dolor tan espantoso, tan terrible, o ver un hijo crucificado. Debes de morirte en vida ahí. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, él sabía de la persecución. Al primero dicen las tradiciones que al primero que mataron fue a Santiago y después al apóstol Pablo. Pero él sabía que seguramente lo iban a matar. Él sabía, porque había sido profetizado incluso por el Señor Jesucristo, que él iba a morir. Y cuando él lo iban a crucificar, él dijo: a mí pónganme cabeza abajo. A él lo crucificaron al revés, porque dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Entonces imagínense toda la sangre hacia abajo, el sufrimiento tan terrible que tuvo ese hombre. Fue algo espantoso su sacrificio. Pero él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Qué valentía, qué fuerza de hombre, qué impresionante lo que hizo Pedro. Y vean, el Señor Jesucristo se lo había dicho: te va a pasar esto, te lo profetizo. Vean la profecía en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 18 al 19. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Cuando Dios nos dice sígueme, es porque Él sabe que vamos a pasar por pruebas difíciles. Y que eso es seguirlo. Cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz día con día y sígueme. Aquí le está diciendo: sígueme. No importa la prueba de fe que tengas que pasar, tú sígueme, nunca te rindas. Y aquí Pedro nunca se rindió. Es algo impresionante. Pero no debe de sorprendernos que nos van a venir pruebas. No es para que se asusten, es para que se regocijen. Cuando dice: no se extrañen, Pedro está diciendo algo muy importante ahí, porque tenemos que sufrir, muchos de nosotros hemos sufrido el rechazo de la misma gente del mundo, de nuestros familiares. En la misma iglesia hemos sufrido el rechazo. ¿De cuántos de ustedes no han hablado mal? El que más crees que te quiere es el que más habla pestes de ti. ¿No les ha pasado? Y dice uno: ay, a este que tanto le ayudé, que a este que tanto le di, y pone a hablarse atrás de uno. ¿No les ha pasado? Es persecución, es parte del sufrimiento que tenemos que pasar. Y dice uno: ay, mejor ya ni me doy tanto, porque luego me traicionan. La deslealtad del mismo pueblo cristiano, de la misma gente interna. ¿Qué más se dirá de afuera, no? Cuando le dicen a uno: pues no que eres cristiano. ¿O no les ha pasado? La misma familia que de repente llegan y dicen: pues no que eres cristiano, mira, nada más deberías de vivir como tal, eres un hipócrita. No, y se siente uno que le duele todo, ¿no? Porque dice: ¿cómo estoy dando este testimonio pésimo hacia mi familia, ¿no? Porque uno debe de verlo de esa manera. ¿Qué estoy haciendo mal para dar ese mal testimonio? Y ahí es donde, imagínense, pues no dices que eres. ¿Qué estoy haciendo equivocado para que quede mal mi Señor? Para no honrar a mi Señor a través de mi vida. Y el Señor Jesucristo advirtió que íbamos a tener esa aflicción porque el mundo es incrédulo, ¿no? Y toda la gente habla mal del Señor y nosotros nos ofendemos, ¿no? Pero vean lo que dice Juan 15, del 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La semana pasada vimos cómo era la conversación de los incrédulos, cómo eran las manifestaciones de vida de los incrédulos, y ellos son felices si tú dices groserías con ellos. Ellos son felices si tú vives de una manera ingobernable, si tú llegas y le platicas a otro hombre y le dices, no hombre, yo me fui y tuve 3 mujeres, y todos, ah, qué bueno, qué bien. Pero cuando tú dices, no, yo le soy fiel a mi esposa, ay, ¿qué le pasa? No, está loco, te vas a amargar, ¿cómo eres así? ¿O no nos dicen eso? Es terrible. O que nos dicen, vámonos bueno, en mi tiempo no había tables, pero era vamos a la disco, o vamos antes tampoco era antro, pero a mí me decían eso, y yo decía, no, yo quiero serle fiel a mi esposa. Ay, ¿ya te volviste del otro lado o qué? Cuando dejé de ver mujeres, me acuerdo que un amigo me decía, ay, compadre, mía, nada más eso, y yo le dije, no, yo no voy a ver, y me volteé, y me acuerdo que él me dijo, ay, compadre, que ya te está fallando el asunto, ¿cómo está la cosa? Porque sí, pues él ya pensaba que yo ya me había desviado, ¿verdad? Porque no entiende, la gente no entiende, y pues nosotros nos sentimos rechazados por todo eso, pero vale la pena la prueba. Dice también en Juan capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y ahí mismo en primera de Juan capítulo 3 versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, no debemos de extrañarnos de eso, es algo que no nos debe de sorprender. Aún en la misma escuela a los jóvenes, ¿cuántas veces los rechazaban? ¿Cuántas veces tuvieron? Cuando les empezaban a hablar de la evolución, yo me acuerdo que mis hijas me decían, oye papá, pues nos están hablando de que venimos del chango, y será cierto. Y ellas cuando decían, no, eso no es verdad, esto dice la Biblia esto, y los criticaban, los censuraban porque no hacían lo que ellos decían. Alguna vez me platicaron una jovencita que se atrevió a decir, en una iglesia cristiana, escuela cristiana, se atrevió a decir que la mujer no debía de predicar, y todas la atacaron, porque ¿cómo era posible que dijera eso? Entonces, cuando los jóvenes defienden la palabra, cuando son probados en su fe también los jóvenes, qué bendición tan grande que tengan esa valentía de defender la palabra y de defender sus convicciones como tal. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros ya como adultos muchas veces caemos en el engaño de la misma gente. Entonces, cuando dice el Señor, ¿qué creen que quiera decir tomar nuestra cruz? ¿No? Porque dice, niégate, ya sabemos que tenemos que negarnos a nosotros mismos en lo que nos gusta, en lo que nos atrae, pero cuando dice toma tu cruz, ahí nos está hablando de aflicción, nos está hablando de que vamos a tener que tomar nuestra cruz y vamos a ser afligidos a través de ello. Entonces cuesta trabajo, porque no es fácil. Ser cristiano, verdadero cristiano, no es sencillo. Yo me acuerdo una vez que estaba predicando del pastor Tolopilo, y él dijo algo que me impactó. Me dijo, mi abuelo, el pastor Henry Tolopilo, él vivió en Argentina, nació en Argentina, pero porque él es polaco, su descendencia era polaca. Su abuelo vivía en Polonia, pero fue perseguido por ser cristiano, y de ahí tuvo que irse a Argentina. Lo tuvieron que extraditar porque él estaba pregonando el Evangelio de Cristo, y lo tuvieron que llevar a Argentina, y ahí nació Tolopilo. Ya después él se fue a Estados Unidos, pero esa fue la razón por la que tuvieron que irse de Polonia hacia Argentina. Obviamente la prueba de fe fue para que tuviéramos ahora al señor Tolopilo predicándonos esa maravilla. Es una bendición, pero tenemos que soportar esa prueba de fuego. Para nosotros es importante pasar el examen. Si ustedes se doblegan ante ese proceso de crecimiento o ese proceso de quemarnos, pues es una prueba de purga.